Hola amantes del fútbol, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en la carrera de un futbolista italiano que a simple vista podría parecer uno más. Pero bueno, os aseguro que su historia os va a dejar boquiabiertos. Preparaos para descubrir a Giuseppe Lorenzo. Un nombre que tal vez nos diga mucho, pero que encierra una historia llena de fuerza, pasión y, como no, un toque de polémica. Exacto. Porque ¿os imagináis ser expulsado en un partido profesional en tan solo 10 segundos? Pues eso es precisamente lo que le ocurrió a Lorenzo. Increíble. 10 segundos y a la calle. Un récord que sin duda llama la atención, pero que no debe eclipsar el resto de su trayectoria. Lorenzo, un delantero nato, desplegó su talento en el campo desde 1982 hasta 1996. Y vaya trayectoria. Equipos como el Catanzaro, la Sampdoria, el Siena y el Bolonia tuvieron el privilegio de contar con su garra en la delantera. Pero hay algo que me intriga. El diario The Times lo incluyó en su lista de los 50 futbolistas más duros de la historia. ¿Qué le valió a Lorenzo este reconocimiento? ¿Era solo un jugador agresivo o había algo más? Esa es una pregunta clave. Ser considerado un tipo duro en el fútbol va más allá de la simple agresividad. Implica una resistencia inquebrantable, una determinación a prueba de bombas y sí, puede que también una aura de intimidación que infundía respeto en los rivales. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué cualidades convierten a un jugador en un duro? Pensarlo bien, porque no es solo cuestión de fuerza física, sino también de carácter, de liderazgo en el campo. Volviendo a Lorenzo, esa tarjeta roja que marcó su carrera ocurrió el 9 de diciembre de 1990, cuando jugaba para el Bolonia contra el Parma. Lo curioso es que las fuentes no especifican la razón de la expulsión, lo que aumenta aún más el misterio. 10 segundos y a la calle. ¿Qué pudo haber hecho? La imaginación vuela. Podemos especular basándonos en el contexto de la época y en la fama que ya tenía Lorenzo. ¿Fue una entrada desmedida, un arranque de furia o quizás una acción calculada para marcar territorio desde el primer minuto? ¿Quién sabe? Lo cierto es que la falta de información solo aviva nuestra curiosidad. Es como si este episodio de la carrera de Lorenzo se hubiera convertido en una leyenda urbana del fútbol, un relato que se transmite de generación en generación con un halo de misterio. Lo que sí sabemos es que Lorenzo no era el único con un historial de expulsiones rápidas. De hecho, el récord fuera del ámbito profesional lo ostenta David Pratt, que vio la tarjeta roja en tan solo 3 segundos en 2008. 3 segundos. Eso sí que es entrar al campo con el pie izquierdo. Aunque pensándolo bien, estas anécdotas, más allá de la sorpresa, nos revelan la intensidad y la pasión que se viven en este deporte. Exacto. El fútbol es un torbellino de emociones donde la adrenalina fluye a raudales y a veces la línea entre la entrega total y el exceso se vuelve borrosa. Es fascinante cómo un solo incidente, como esa expulsión en tiempo récord, puede marcar la percepción que tenemos de un jugador. ¿Creéis que ese momento define por completo la carrera de Giuseppe Lorenzo? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. 10 segundos son apenas un suspiro o una carrera que se extendió durante más de una década. ¿Deberíamos juzgar a un futbolista por un solo error, por muy llamativo que sea? Exacto. Si analizamos la trayectoria completa de Lorenzo, vemos que jugó en equipos de renombre, marcó goles decisivos y se ganó la fama de ser un jugador implacable en el campo. Y lo que es más importante, el artículo de The Times, que lo incluye entre los 50 futbolistas más duros, no hace mención alguna a la tarjeta roja. Se centra en su estilo de juego, en su fuerza física, en su capacidad para imponerse en cada balón dividido. Lo cual nos lleva a plantearnos cómo se construye la imagen de un jugador. A través de momentos puntuales como una expulsión o a través de una trayectoria completa con sus luces y sus sombras. Y también nos hace reflexionar sobre el concepto de dureza en el fútbol. ¿Es una cualidad positiva o negativa? ¿Es algo que se debe celebrar o que se debe erradicar? Depende, ¿verdad? La dureza puede ser un atributo admirable si se utiliza para proteger a los compañeros, para luchar con nobleza por cada balón, para no rendirse jamás ante la adversidad. Pero también puede convertirse en un arma de doble filo si se transforma en violencia gratuita, en juego sucio, en falta de respeto hacia el rival y hacia el espíritu deportivo. Encontrar el equilibrio es clave. La pasión y la entrega son esenciales en el fútbol, pero siempre deben ir acompañadas del respeto por el juego y por los demás. Volviendo a Lorenzo, me pregunto si esa expulsión fulminante lo marcó de alguna manera. ¿Cambió su estilo de juego? ¿Se volvió más cauteloso? ¿O por el contrario, lo espoleó de mostrar aún más su garra en el campo? Las fuentes que tenemos no profundizan en esos detalles, pero es una pregunta interesante. Imaginar la presión que debió sentir después de aquel incidente, la necesidad de demostrar que era mucho más que una tarjeta roja. Y también imaginar la reacción de sus compañeros, de sus rivales de la afición. Se convirtió en un héroe trágico, en un símbolo de la pasión desbordada.
o por el contrario se convirtió en objeto de burlas y críticas. Lo que sí sabemos es que Lorenzo continuó jugando al fútbol durante varios años después de aquel episodio. Su carrera no se truncó, lo cual indica que supo sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con su pasión. Es una lección de resiliencia y de capacidad para aprender de los errores y seguir luchando por los sueños. Al final, la historia de Giuseppe Lorenzo nos invita a ir más allá de las etiquetas, de los juicios apresurados, de las anécdotas que se convierten en leyenda. Nos invita a explorar la complejidad del ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus momentos de gloria y sus errores del pasado. Y nos recuerda que el fútbol, como la vida misma, es un viaje lleno de sorpresas, de altibajos, de momentos que nos marcan para siempre. Un viaje que merece la pena vivir con intensidad, con pasión, pero también con respeto y con la voluntad de aprender de cada experiencia. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que la tarjeta roja de 10 segundos define por completo la carrera de Giuseppe Lorenzo? ¿O es solo una anécdota en una historia mucho más rica y compleja? Es increíble cómo una simple tarjeta roja puede dar pie a tantas preguntas, ¿verdad? Nos lleva a pensar en la naturaleza de la fama, en cómo se construyen las leyendas y en cómo un solo momento puede eclipsar una trayectoria completa. Sin duda. Y en el caso de Giuseppe Lorenzo, creo que esa expulsión se ha convertido en una especie de metáfora de su estilo de juego. Un jugador intenso que no se guardaba nada, que vivía el fútbol al límite. Es cierto. Y aunque las fuentes no nos den detalles específicos sobre esa acción que le costó la tarjeta roja, podemos imaginarnos a Lorenzo entregándose al máximo desde el pitido inicial con esa pasión que lo caracterizaba. Y esa pasión, a veces desbordada, es la que le valió la fama de tipo duro. Una etiqueta que, como hemos visto, puede tener connotaciones positivas y negativas. Y es interesante cómo esa misma intensidad que podía intimidar a sus rivales, también podía contagiar a sus compañeros, impulsarlos a dar lo mejor de sí mismos. Lorenzo era un líder en el campo, un jugador que no se conformaba con la mediocridad. Y esa actitud sin duda dejó huella en los equipos en los que jugó. Lo que me lleva a pensar en el impacto que tuvo en la historia del fútbol italiano. Quizás no sea un nombre tan reconocido como otros grandes del calcio, pero su estilo de juego, su personalidad dentro y fuera del campo, seguramente influyó en toda una generación de futbolistas. Es una posibilidad fascinante. Y es que a veces la influencia de un jugador va más allá de sus estadísticas, de sus títulos o de sus récords. Se trata de una actitud, de una forma de entender el juego que inspira a otros. Y en el caso de Lorenzo, esa inspiración se basaba en la entrega total, en la lucha constante, en no dar un balón por perdido. Una filosofía que sin duda puede resultar atractiva para muchos jóvenes futbolistas. Al final, creo que la historia de Giuseppe Lorenzo nos enseña que el fútbol es mucho más que un deporte. Es un espejo en el que se reflejan las pasiones, las rivalidades, las emociones más intensas del ser humano. Y es que al final, ¿quién no se ha sentido identificado alguna vez con ese jugador que lo da todo en el campo, que lucha hasta el último minuto, que no se rinde ante la adversidad? En ese sentido, creo que la figura de Lorenzo, con sus luces y sus sombras, con su tarjeta roja de 10 segundos y su pasión inquebrantable, nos invita a reflexionar sobre la complejidad del deporte, sobre la delgada línea que separa la gloria del fracaso, la pasión del exceso. Sobre todo nos recuerda que el fútbol es un espectáculo único, capaz de generar emociones que trascienden las fronteras del terreno de juego y se instalan para siempre en el corazón de los aficionados. Quizás algún día profundicemos en la historia de David Pratt y su récord aún más sorprendente, pero por ahora os dejamos